Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Enmarcamos nuestra oración una vez más con la virtud de la esperanza, que los últimos papas han querido que meditemos de modo especial. Nos sirve de telón de fondo la consideración de San Pablo: la esperanza no defrauda, que es el título de la bula con la cual Francisco, el Papa argentino, convocó el año jubilar del 2025. Comenzamos de ese modo positivo, pues cuesta comprobar que desde hace tiempo pareciera que cada 26 de junio celebramos la fiesta de San José María Escrivá en medio de un panorama gris por distintos motivos. Discursos que polarizan la sociedad civil, amenazas y realidades de guerras en el panorama mundial, además de las noticias de corrupción, de injusticias por parte de muchos dirigentes y ciudadanos, etc. En ese contexto cabe preguntarse cómo podríamos cada uno de nosotros superar esas tendencias negativas para mirar con optimismo cristiano la realidad y para aportar a un cambio positivo a pesar de esas circunstancias adversas. A esa misión apunta, como hemos visto, el pontificado del Papa León XIV, quien desde los primeros momentos de su elección ha presentado su ministerio como un servicio a la causa de la paz. Podemos recordar ahora el primer discurso al cuerpo diplomático, el 16 de mayo del 25, donde recordó que hay 3 palabras claves que constituyen los pilares de la acción misionera de la Iglesia y de la labor de la diplomacia de la Santa Sede. Y esas palabras son paz, justicia y verdad. Refiriéndose a la primera, a la paz, hizo caer en la cuenta de que muchas veces la consideramos una palabra negativa, mera ausencia de guerra o de conflicto, una simple tregua, como se dice también, silencio de las armas, una pausa de descanso entre una discordia y otra, porque aunque uno se esfuerce, las tensiones están siempre presentes, un poco como las brasas que arden bajo cenizas, prontas a reavivarse en cualquier momento. Pues esa no es verdadera paz. Por eso el Papa, tras esta aclaración, señala una verdad prioritaria, y es que la paz es un regalo de Dios, más que el fruto de la acción humana. En la perspectiva cristiana, decía, como también en la de otras experiencias religiosas, la paz es ante todo un don, el primer don de Cristo. Recordamos que fueron las primeras palabras de León XIV al salir en su saludo en la logia vaticana. La paz sea con ustedes, la paz, el saludo de Cristo resucitado. Pero es un don activo, apasionante, que nos afecta y nos compromete, independientemente de donde procedamos, de nuestra religión, y que exige en primer lugar trabajar sobre uno mismo. Él trabaja mucho este tema del examen, del discernimiento, de la oración. Para alcanzar la paz del mundo hay que comenzar por trabajar sobre uno mismo. La paz se construye en el corazón y a partir del corazón. Ya vemos una visión interesante, muy profunda, muy antropológica del pensamiento papal. La paz se construye arrancando el orgullo y las reivindicaciones
midiendo el lenguaje, muy propio de nuestra tierra, porque también se puede herir y matar con las palabras, no solo con las armas. La paz se construye en el corazón y a partir del corazón, arrancando el orgullo. Celebramos la fiesta de San José María y pensaba que nos podría servir en este momento preciso de nuestra historia considerar la predicación de este santo sobre el pilar de la acción misionera al que se refería el Papa León. Pues San José María invitaba con frecuencia a que los cristianos fuéramos sembradores de paz y de alegría. Y podemos relacionarla con la misma idea del Papa, que considera la paz como un don divino, pues teológicamente es un fruto del Espíritu Santo. Y vamos a considerar algunas citas de San José María en su abundante predicación sobre estas dos virtudes, sobre estos dos regalos divinos. En una meditación sobre la conversión de la Cuaresma, finalizaba considerando la filiación divina, que somos hijos de Dios, y detenía su atención en el hecho que Dios Padre, al llegar la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en el Gálatas 4:4, envió al mundo a su Hijo para que restableciera la paz, para que redimiendo al hombre del pecado, recibiéramos la adopción filial. Ahí vemos el don divino, para que fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado, hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Y así se ha hecho posible a este hombre nuevo liberar a la creación entera del desorden. Siempre que uno habla de paz se le viene a la mente pues las palabras de San Agustín, que hablan precisamente del orden. Liberar a la creación entera del desorden. Son muchas las ocasiones en las que San José María se refirió a los fundamentos espirituales y sociales para alcanzar la paz interior. En el diccionario de San José María hay una enumeración que hace Rodrigo Muñoz que nos pueden servir en nuestra oración en este momento. Y uno de esos fundamentos espirituales es, en primer lugar, que la paz se basa en la confianza y el abandono en nuestro Padre Dios. Como dice en Camino, el Gaudium cum pace, la alegría y la paz, es fruto seguro y sabroso del abandono. Soy hijo de Dios, me abandono en Él. De ahí también viene pues la esperanza, ¿no? Abandónate en Él. Tú no tienes nada, no puedes nada, pero Él lo es todo. La paz se basa en la confianza y el abandono en nuestro Padre Dios. Primer fundamento. Segundo, la paz es compatible con el sufrimiento, cuyo bálsamo es el amor a Dios, que lo cargó sobre sí con la cruz. Lo veremos que también esto tiene mucha relación con la alegría. Tercero, la paz es consecuencia de la oración contemplativa. En Amigos de Dios escribe, qué serenidad, qué paz, cuando nos metemos por la senda estrecha que conduce a la vida. Nos acordamos ese pasaje evangélico de la senda estrecha. Qué serenidad, qué paz, cuando entramos por el camino de la oración contemplativa. Y lleva un afán de justicia y de caridad. No es simplemente un trabajo interior, un solipsismo para ser simplemente mejores nosotros, sino que esa mejoría personal tiene consecuencias sociales. Los cristianos, conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas soluciones, y por tanto con un lógico pluralismo, escribe en Cristo que pasa, han de coincidir en el idéntico afán de servir a la humanidad. Y en otro momento precisaba que se trata de comprender a todos, convivir con todos, disculpar a todos, no crear divisiones ni barreras, comportarse siempre como instrumentos de unidad. Ya vamos viendo que nuestra fe debe manifestarse en la
vida social, instrumentos de unidad. No en vano existe en el fondo del hombre una aspiración fuerte hacia la paz, hacia la unión con sus semejantes, hacia el mutuo respeto de los derechos de la persona, de modo que ese miramiento se transforme en fraternidad. Vamos viendo aspectos de ese ser sembradores de paz, de servir al ministerio de la paz, como dice el Papa. Y otro fundamento, pues ya lo mencionamos aquí, es el amor a la libertad y al pluralismo. No podemos imponer. Incluso nuestras críticas tienen que ser pues muy caritativas. Ese amor a la libertad y al pluralismo os permitirá huir de toda intolerancia, de todo fanatismo, lo diré de un modo positivo. Os hará convivir en paz con todos vuestros conciudadanos y fomentar también la convivencia en los diversos órdenes de la vida social. Tolerancia, convivencia. Nos acordamos del Papa Francisco que decía la alegría del Evangelio. No es cristiano la crítica y misericordia. Obviamente hay que denunciar, pero con caridad y con libertad, con amor al pluralismo, para verdaderamente contribuir al bien social. En una meditación sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, San José María resaltaba que esta devoción comporta llevar a los demás el amor de Cristo, agradecer a Dios, darse cuenta cuánto nos ha amado, corresponder con caridad, pero también con fraternidad hacia nuestros hermanos. ¿Y cómo? Precisamente por medio del trabajo cotidiano. Decía, el trabajo bien acabado, que progresa y hace progresar, que tiene en cuenta los adelantos de la cultura y de la técnica. Esto me hace pensar mucho también en la predicación del Papa Francisco, que cuando habla de cuando habla de que su nombre se hizo un homenaje a León XIII por cómo tuvo en cuenta pues la cuestión social, pues en diálogo con el cristianismo en un momento de novedades de la revolución industrial. Habla del cristianismo de hoy que tiene que dialogar con la cultura en la que estamos y específicamente se refiere a los temas relacionados con la inteligencia artificial, con toda la revolución tecnológica que hay alrededor y con las ideologías que pueden estar y con los peligros que puede haber para la dignidad humana. Pues fíjate que San José María dice, el trabajo que tiene en cuenta los adelantos de la cultura y de la técnica para iluminarlos con la fe, para llevarlos hacia adelante, obviamente bien orientados. Pues ese trabajo realiza una gran función, útil siempre a la humanidad entera, si nos mueve la generosidad, no el egoísmo, si nos mueve el bien de todos, no el provecho propio, si está lleno de sentido cristiano de la vida. Sembradores de paz. Y vamos aterrizándolo, sembradores de paz en nuestro trabajo generoso, en nuestro trabajo de bondad, en nuestro trabajo de utilidad, de servicio, de sentido cristiano de la vida. Estamos haciendo examen. Si mi trabajo es verdaderamente un don, un servicio, un ministerio, o es un cuidar el propio ingreso y no más. Con ocasión de esa labor, en la misma trama de las relaciones humanas, habéis de mostrar la caridad de Cristo y sus resultados concretos de amistad, de comprensión, de cariño humano, de paz. Mostrar la caridad de Cristo. Querer como Cristo quiso. San José María hablaba de que vea con tus ojos como Jesús. Pues ser testigos, ¿no? La alegría del Evangelio. Como Cristo pasó haciendo el bien, es un resumen de su vida que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien por todos los caminos de Palestina, vosotros, en los caminos humanos de la familia, de la sociedad civil, de las relaciones, del quehacer profesional ordinario, de la cultura y del descanso, tenéis que desarrollar también
una gran siembra de paz. Bueno, es la primera idea de la fiesta de San José María. Sembradores de paz. Como quiere el Papa Francisco, el Papa León, como quiere Dios, en este momento concreto, pues donde hay pues una guerra mundial en pedacitos. Pero el fundador del Opus Dei no solo hablaba de paz, sino que habitualmente la unía a la alegría. Otro fruto del Espíritu Santo que mencionaba con frecuencia, unido con caridad. De todos los frutos, generalmente se centraba en estos tres: caridad, paz y alegría. Pues la caridad es todo un tema pues, que hemos considerado en otras ocasiones. Hoy quería que nos fijáramos en estos dos: sembradores de paz y sembradores de alegría. En primer lugar, recordaba que la alegría no es simplemente una actitud humana, como natural, la alegría fisiológica del animal sano, de un carácter natural optimista, sino de la disposición consciente de la persona que se sabe hija de Dios, fundamento de la espiritualidad, fundamento de la alegría. ¿Cómo no voy a estar alegre si Dios me ama? En Forja escribe: la alegría es consecuencia necesaria de la filiación divina, de sabernos queridos con predilección por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona. Porque el motivo de la tristeza, de la ansiedad, es precisamente esos remordimientos, la culpa. Esto en el protestantismo, en el cine, pues orientado por protestantes, es muy notorio, ¿no? Los imperdonables, grandes culpas que están ahí, uno que mató a su padre o lo que sea, y entonces está toda la vida, porque Dios nunca lo ha perdonado, no tiene esa conciencia del perdón divino, porque Dios, pues la culpa como que no la termina de aniquilar, la esconde, la disimula, pero la culpa está viva. No es así en el cristianismo católico. En el cristianismo católico la culpa se desaparece y la naturaleza humana está herida, no corrompida, como en el protestantismo. Por eso puede decir San José María: la alegría es consecuencia de sabernos hijos de Dios, queridos con predilección por nuestro Padre, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona. Por eso en el jubileo está esa llamada a la conversión y esa acogida de la llamada del pueblo cristiano que quiere peregrinar, que quiere cruzar la puerta santa, que quiere acoger ese abrazo misericordioso del Padre en la conversión. En otro momento escribe: si nos sentimos hijos predilectos de nuestro Padre de los cielos, que eso somos, ¿cómo no vamos a estar siempre alegres? Aunque seamos pecadores, aunque tengamos errores, aunque seamos miserables, siempre estamos llamados a ser hijos pródigos. A ser, San José María también lo decía, muchas veces al día, de hijos pródigos, de volver a la casa del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, pero aquí estoy. He vuelto. Y Dios siempre nos perdona todas las veces que haga falta. De esa manera, esa conciencia de la filiación divina debería llevarnos a vivir en medio de la alegría y de la serenidad que da el saberse hijo amado de Dios. Serenos, es una otra virtud parecida, ¿no? Una manifestación de la alegría. Mansedumbre, Jesús lo dice en otra parte del Evangelio: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre, serenidad. ¿Por qué somos mansos, serenos, tranquilos, pacíficos, alegres? Porque nos sabemos hijos amados de Dios. Todo esto es lo que está detrás de aquella repetición constante de las palabras de San Pablo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Que en latín se dice omnia in bonum, todo para bien. Y entonces la respuesta ante las contradicciones, ante el sufrimiento, ya lo decíamos en La Paz, ante la enfermedad, ante las críticas, ante la persecución, omnia in bonum, todo es para bien.
Y entonces viene la alegría y viene la serenidad, porque aunque no lo entienda, pues por algo será que Dios lo está permitiendo. ¿Qué me vas a dar cuando me estás pidiendo esto? Y es que precisamente, un segundo término, una observación en apariencia paradójica, pero que San José María consideró un descubrimiento que el Señor le concedió después de muchos años de lucha ascética, fue que la alegría es un fruto de la paz, de la cruz, perdón. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Por ejemplo, en 1972, cuando sufría mucho por la situación de la iglesia, le pedía a Dios, Señor, que no esté triste, que me ate siempre a tu santa cruz, que quiera corredimir contigo. O sea, en la cruz, pero alegre. Dame tu alegría, también en esos momentos de dolor, para cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre alegremente. No a regañadientes, no con lágrimas en los ojos, con la alegría, como Jesús cumple con alegría la voluntad del Padre en Getsemaní. Aunque me cueste, hágase. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso pensaba que la tristeza era enemiga de la alegría. Y era incluso, palabras fuertes, aliada del enemigo. Los hijos de Dios, ¿por qué vamos a estar tristes? La tristeza es la escoria del egoísmo. Si queremos vivir para el Señor, no nos faltará la alegría, aunque descubramos nuestros errores y nuestras miserias. También porque no nos quedamos encerrados en ellas. Salimos de nosotros mismos, luchamos obviamente por apartar el pecado de nuestra vida y pensamos en los demás, en la necesidad de los otros, de los cercanos, de los vecinos, de los amigos, de los pobres, de los enfermos, de los ancianos, y pensamos en las necesidades del mundo entero. Por eso, el que está encerrado en su propia miseria, pues la tristeza es la escoria del egoísmo. Por eso mismo concluía, que estén tristes los que se empeñan en no reconocerse hijos de Dios. Esas consideraciones le llevaban a recordar, tanto para tener la alegría como la paz, que es necesaria la lucha interior. Por eso recomendaba en un círculo de formación donde hay una pregunta sobre la alegría, examinarse sobre esta virtud. Y decía, gaudium, que no es la sonrisa de cascabeleo, ¿no? Y tonto, sino decía, vivid esa alegría de saber que si no nos queremos apartar de Dios, seremos vencedores. Esta alegría de saber que en la vida externa, en la vida apostólica y también en la vida interior, cuando parece que todo se viene abajo, no será nunca así, porque Cristo no pierde batallas. Lo mismo, filiación divina. Si estoy metido en Dios, si estoy unido a Cristo, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, hijo del Padre, no pierdo batallas. Aunque falle, aunque pierda humanamente en la vida exterior, en la vida apostólica, en la vida interior, no pierdo batallas porque estoy con Dios. Resucito con Él. Concluyamos esta meditación sobre la paz y la alegría, considerando que ambas conllevan un aporte a la sociedad civil. Por ejemplo, en Forja escribió, por todos los caminos honestos quiere el Señor a sus hijos, echando la semilla de la comprensión, del perdón, de la convivencia, de la caridad, de la paz. Por eso, en ese libro de conversaciones, también escribió, pensad, por ejemplo, en vuestra actuación como ciudadanos en la vida civil. Un hombre sabedor de que el mundo, y no solo el templo, es el lugar de su encuentro con Cristo, ama ese mundo. Procura adquirir una buena preparación intelectual y profesional. Va formando con plena libertad sus propios criterios sobre los problemas del medio en que se desenvuelve y toma en consecuencia sus propias decisiones, que por ser decisiones de un cristiano proceden además de una reflexión personal, que intenta con humildad captar la voluntad de Dios en esos detalles pequeños y grandes de la vida. Todo esto
aparece también muy desarrollado en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ese bien común político, pues que el cristiano está llamado también a fomentar en un momento especialmente convulso de la historia de Argentina en los años 70, cuando San José María pasó por allí. Le preguntaba a una muchacha, pues, cómo podía resumir el mensaje que daba a esa población, ¿no? A esa nación en ese momento difícil de crispación de los ánimos. ¿Cómo podían ser ellos mejores cristianos? Y les dejó como un verdadero legado muy importante en ese momento. Y luego, pasado el tiempo de las circunstancias específicas de aquel momento, pues es verdaderamente palabras proféticas y que se aplican a todos los momentos de la vida y en todos los países. Dice, que sembréis la alegría y la paz por todos lados. Que no digáis ninguna palabra molesta para nadie. Podemos decir que nos lo dice San José María a nosotros hoy, en nuestras circunstancias concretas de nuestro país. Que sepáis ir del brazo de los que no piensan como vosotros. Que no os maltratéis jamás. Que seáis hermanos de todas las criaturas. Que seáis sembradores de paz y de alegría. Bueno, así vamos terminando este rato de oración. Podemos recordar también esos años 50, 60, cuando estaba avanzando en los trabajos de la sede central del Opus Dei, ahí en el Parioli Romano. Recuerdo mucho cuando Father Nacho, el primer sacerdote colombiano, el primer numerario colombiano, pues nos contaba que a él le tocó estar ahí en Roma en ese momento cuando estaban terminando específicamente las obras del oratorio principal de aquellos edificios, donde pues cada bloque tenía su oratorio pequeño para cada grupo, pero había una iglesia central que los podía acoger a todos en los días de grandes fiestas. Y ese oratorio le llamó San José María, ese oratorio principal, que ahora es la iglesia prelaticia, donde está el cuerpo de San José María y en su cripta el Beato Álvaro del Portillo, el de don Javier Echavarría, la tía Carmen, Rosalía, Dora del Hoyo. Pues ahí, en ese oratorio principal, quiso San José María que estuviera dedicado a la advocación de la Virgen como Santa María de la Paz. Allí están unas espadas de hijos suyos militares para recordar que la paz es consecuencia de la guerra, de la lucha, como hemos visto ahora. Están las reliquias de San Jucundo y Santa Felicidad, que tienen que ver con la alegría y la paz. Y está la advocación de la Virgen Santísima, rodeada de apóstoles y de las santas mujeres. Y pues a ella, a Nuestra Señora Santa María de la Paz, acudimos al terminar esta oración, pidiéndole que por la intercesión de San José María nos alcance la gracia de ser apóstoles para la difusión del bien, como dice en Cristo que pasa, para el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría. Sin duda, concluye San José María, de ese apostolado, sembradores de paz y de alegría, se derivarán beneficios espirituales para todos. Más justicia, más comprensión, más respeto del hombre por el hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.